hay nombres que hacen temblar hasta al más valiente. Hoy vamos a adentrarnos en el oscuro reino de los ángeles caídos y demonios más temidos: Lucifer, Azazel, Samael, Semiasaz, Baraquel, Sariel y Beliel. Estos seres ancestrales han sido parte de rituales y trabajos oscuros durante milenios. Pero ¿por qué son tan solicitados en el mundo de la brujería? La respuesta yace en su inmenso poder y en las promesas que hacen a quienes se atreven a invocarlos. Lucifer, el más conocido, el portador de luz, se dice que tiene el poder de otorgar conocimiento y riquezas materiales. Sin embargo, sus favores siempre vienen con un precio terrible: el alma de quien lo invoca. Azazel, conocido por enseñar a los humanos los secretos de la guerra y la vanidad, es frecuentemente invocado en rituales de venganza y poder. La leyenda dice que puede conceder fuerza sobrenatural, pero el precio es la paz mental del invocador. Samael, el ángel de la muerte, es quizás el más peligroso. Los antiguos textos advierten que su invocación puede traer destrucción, no solo al objetivo del ritual, sino también a quien lo realiza. Semiasaz y Baraquel, menos conocidos pero igualmente poderosos, son buscados para rituales de control y dominación. Sariel, que pueden manipular los elementos celestiales, es invocado para obtener conocimientos prohibidos. Pero aquellos que han intentado acceder a sus secretos a menudo terminan consumidos por la locura. Y finalmente Beliel, especialmente temido en el mundo hispanohablante, es conocido por conceder deseos relacionados con el poder y la riqueza. Sin embargo, las historias cuentan que sus favores siempre terminan en tragedia. Es importante entender que estos seres no son simples personajes de leyendas. En la brujería tradicional se les considera entidades extremadamente peligrosas. Los antiguos grimoires advierten que cada pacto, cada invocación, cada favor solicitado viene con un precio terrible que va más allá de lo material. Los practicantes más experimentados advierten que estos seres no son juguetes ni herramientas para experimentos casuales. El precio que cobran puede ser inmediato o manifestarse años después, pero siempre es devastador: la cordura, la paz, el alma misma del invocador. Por eso, aunque estos seres sean poderosos y sus promesas tentadoras, la sabiduría ancestral nos advierte: algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, algunos poderes es mejor no buscarlos, porque el precio a pagar siempre será mayor que cualquier beneficio temporal que puedan ofrecer. Ten cuidado. Hoy hablaremos de uno de los ángeles más enigmáticos y temidos en la tradición angelical, Sariel, también conocido como el príncipe de la presencia divina. En la jerarquía celestial, Sariel ocupaba un lugar privilegiado como uno de los arcángeles más poderosos, sirviendo directamente ante el trono de Dios. Su nombre significa comando de Dios o príncipe de Dios, lo que refleja su alta posición en las cortes celestiales. Como arcángel, Sariel tenía una profesión muy específica. Era el encargado de guiar las almas de los difuntos y supervisar a los espíritus transgresores. También se le conocía como el ángel de la muerte violenta para aquellos que morían de forma horrible, lo que añadía un aspecto sombrío a su naturaleza divina. Según los textos antiguos, particularmente el libro de Enoc, Sariel fue uno de los ángeles que descendió a la tierra y enseñó a la humanidad conocimientos prohibidos. Se dice que compartió con los mortales los secretos del curso de la luna, la navegación mediante las estrellas y el arte de la sanación mediante hierbas y plantas medicinales. Sin embargo, esta transferencia de conocimiento divino tuvo graves consecuencias. Junto con otros ángeles caídos, Sariel fue severamente castigado. Se dice que fue encadenado en las profundidades de la tierra hasta el día del juicio final, aunque algunas tradiciones sugieren que su castigo fue menos severo que el de otros ángeles caídos, debido a que sus enseñanzas fueron consideradas menos perjudiciales. El temor que inspira Sariel se debe a varios factores. Primero, su conexión con la muerte y el más allá lo hace naturalmente intimidante. Además, su poder para controlar los elementos y su capacidad para manifestarse en formas terroríficas han contribuido a su reputación aterradora. Las antiguas escrituras describen su presencia como abrumadora, capaz de paralizar de miedo a quienes lo contemplan. En cuanto a su morada actual, las tradiciones místicas difieren. Algunos textos sugieren que reside en el séptimo cielo, mientras que otros afirman que habita en una dimensión entre el mundo físico y el espiritual, desde donde continúa su labor de guiar a las almas. También hay quienes creen que, debido a su castigo, permanece confinado en las profundidades de la tierra, específicamente en un lugar llamado Tártarus. Lo fascinante de Sariel es cómo representa la dualidad entre la luz y la oscuridad.
siendo un ser divino que también está asociado con aspectos más sombríos de la existencia. En las antiguas escrituras y tradiciones se habla de Beliel, uno de los ángeles más fascinantes y controvertidos del panteón celestial. Permítanme compartirles su historia que ha cautivado a generaciones. Antes de su caída, Beliel ocupaba un lugar destacado en la jerarquía celestial. Se dice que era uno de los ángeles más cercanos a Dios, dotado con el don especial de la independencia y la capacidad de cuestionar. Su especialidad era la de ser un ángel de la autonomía y el libre albedrío, cualidades que irónicamente contribuirían a su eventual caída. La historia de su caída es particularmente intrigante. A diferencia de otros ángeles caídos que siguieron a Lucifer por ambición o envidia, Beliel cayó por su intenso deseo de independencia. Se negó a inclinarse ante la creación de los humanos, no tanto por desprecio hacia ellos, sino por su firme creencia en la libertad absoluta. Su rebeldía no fue un acto de maldad pura, sino más bien una manifestación extrema de su naturaleza cuestionadora. Una vez en la tierra, Beliel se convirtió en un maestro peculiar para la humanidad. Les enseñó sobre la independencia y el pensamiento crítico, pero también sobre la desobediencia y la rebelión. Compartió conocimientos sobre las artes oscuras y los secretos prohibidos, enseñando a los humanos a cuestionar la autoridad establecida, aunque esto no siempre llevó a buenos resultados. Su castigo fue severo y multifacético. Condenado a vagar por la tierra, se dice que Beliel habita en los desiertos y lugares desolados, especialmente en las zonas más áridas y solitarias. Algunos textos antiguos sugieren que su presencia es más fuerte en los cruces de caminos y en lugares donde las personas deben tomar decisiones importantes. Lo fascinante de Beliel es cómo su historia refleja la compleja naturaleza de la libertad y la obediencia, una bendición como una maldición para la humanidad. En las tradiciones esotéricas modernas, algunos ven a Beliel no como un ser completamente malévolo, sino como un símbolo de la búsqueda de la verdad y la autonomía personal, aunque a un costo terrible. Su historia nos recuerda que la línea entre la libertad y la rebelión, entre el cuestionamiento y la destrucción, puede ser inquietantemente delgada. Hasta hoy, la figura de Beliel continúa fascinando a quienes estudian la angelología y la demonología, según suele conceder favores, representando ese eterno conflicto entre la obediencia y la libertad, la mentira, entre el orden establecido y el deseo de independencia. Su historia nos invita a reflexionar sobre el precio de la libertad y las consecuencias de nuestras decisiones. En la antigua tradición angelical, Baraquiel o Baraquel era uno de los vigilantes más fascinantes y controvertidos del cielo. Como ángel caído, su historia es una mezcla de poder, conocimiento y tragedia que ha cautivado a generaciones. Originalmente, Baraquel ocupaba una posición elevada en la jerarquía celestial, siendo uno de los 200 ángeles vigilantes que observaban y protegían a la humanidad. Su especialidad era particularmente interesante. Era el maestro de los astrólogos y poseía un profundo conocimiento de los secretos del cosmos. Lo que hace a Baraquel tan intrigante es su contribución a la humanidad. Enseñó a los humanos los secretos de la astrología, cómo interpretar los movimientos de las estrellas y los planetas, y cómo utilizar estos conocimientos para predecir eventos futuros. Este don del conocimiento celestial fue revolucionario para la civilización antigua. Sin embargo, como muchos de los ángeles vigilantes, Baraquel fue seducido por la belleza de las mujeres mortales. Contra las leyes divinas descendió a la tierra y tomó esposas humanas, con quienes engendró hijos, los Nefilim, seres híbridos entre ángeles y humanos. Esta transgresión fue considerada una grave violación de las leyes celestiales. En su relación con los humanos, Baraquel mostró una fascinante dualidad. Por un lado, fue un maestro benevolente que compartió conocimientos valiosos, pero por otro, su presencia y acciones perturbaron el orden natural establecido por Dios. Su cercanía con la humanidad era tanto una bendición como una maldición. El castigo de Baraquel fue severo. Junto con otros ángeles caídos, fue condenado por Dios a ser encadenado en las profundidades de la tierra hasta el día del juicio final. Sus alas fueron cortadas, y fue privado de su libertad y poder celestial. Según las tradiciones, hoy Baraquel permanece confinado en un lugar llamado Dudael, una prisión oscura en las profundidades de la tierra. Se dice que está atado con cadenas celestiales, esperando el día del juicio final. Su historia sirve como una advertencia sobre las consecuencias de desafiar las leyes divinas, incluso cuando las intenciones son ayudar a la humanidad. Esta historia nos recuerda que incluso los seres más poderosos y benevolentes pueden caer cuando se dejan llevar por sus pasiones y deseos,
ignorando las leyes establecidas por una autoridad superior. El legado de Baraquiel persiste en nuestro conocimiento de la astrología, pero su castigo nos recuerda el precio que pagó por compartir estos secretos celestiales. El ángel Semiasaz, una figura fascinante en la jerarquía celestial, originalmente ocupaba un lugar destacado como uno de los líderes de los Grigori, también conocidos como los vigilantes. Era un ángel de alto rango, respetado entre sus pares por su sabiduría y conocimiento excepcional. Su especialidad era particularmente interesante. Era un maestro en la enseñanza de los encantamientos y las raíces de las plantas. Se dice que poseía un profundo entendimiento de la magia celestial y los secretos de la naturaleza, conocimientos que originalmente estaban reservados para los reinos divinos. La caída de Semiasaz es una historia de tentación y transgresión. Junto con otros 200 ángeles, descendió al monte Hermón, cautivado por la belleza de las mujeres mortales. Pero no fue solo la atracción lo que causó su caída. Fue su decisión de compartir conocimientos prohibidos con los humanos, enseñándoles artes y ciencias que se suponía debían permanecer en el reino celestial. A la humanidad, Semiasaz aportó conocimientos significativos. Enseñó a los mortales sobre la botánica, la magia y los encantamientos. Aunque estas enseñanzas fueron consideradas transgresiones divinas, también marcaron el comienzo del desarrollo de varias civilizaciones antiguas. Su relación con los humanos era compleja. Por un lado, actuaba como un mentor y maestro benevolente, compartiendo sabiduría y conocimientos. Sin embargo, también se dice que esta interacción llevó a la corrupción de la humanidad, al introducir conocimientos que los mortales no estaban preparados para manejar. Como castigo por sus transgresiones, Semiasaz recibió una sentencia severa. Fue encadenado y confinado en la oscuridad, condenado a observar el sufrimiento que sus enseñanzas habían provocado en la tierra. Su encomienda se convirtió en una advertencia para otros sobre las consecuencias de desobedecer las leyes divinas. Según las antiguas escrituras, hoy Semiasaz reside en un lugar llamado Dudael, un reino oscuro y desolado en las profundidades de la tierra. Se dice que permanecerá allí hasta el día del juicio final, reflexionando sobre sus acciones y las consecuencias de compartir conocimientos prohibidos con la humanidad. Esta historia nos deja una profunda reflexión sobre los límites del conocimiento, la responsabilidad que conlleva el poder y las consecuencias de nuestras decisiones, incluso cuando están motivadas por lo que creemos que es correcto. En la vasta jerarquía celestial, Samael destacaba como uno de los ángeles más intrigantes y poderosos. Imaginen a un ser majestuoso, portando 7 alas brillantes, ocupando un lugar privilegiado como el arcángel de la muerte y la transformación. En el cielo, Samael ostentaba el rango de serafín, perteneciendo al más alto orden angélico. Era el príncipe regente del quinto cielo y formaba parte de los vigilantes, aquellos ángeles encargados de observar a la humanidad. Su especialidad era única. Era el ángel de la muerte, pero también del juicio y la transformación espiritual. La historia de su caída es fascinante. Según las escrituras, Samael se rebeló no por odio, sino por un profundo cuestionamiento del orden divino. Se dice que su orgullo y su deseo de igualar a Dios lo llevaron a desafiar la autoridad celestial. Sin embargo, a diferencia de otros ángeles caídos, su historia es más compleja. Lo más interesante es su aporte a la humanidad. Samael es considerado tanto un destructor como un transformador. Trajo el conocimiento del bien y del mal a los humanos, siendo frecuentemente asociado con la serpiente del Edén. ¿Fue esto bueno o malo? Depende de la perspectiva. Por un lado, nos dio el libre albedrío y el conocimiento. Por otro, nos expuso al sufrimiento y la mortalidad. Su papel en la existencia humana es dual. Actúa como un agente de cambio y transformación. Su encomienda actual es servir como el ángel de la muerte, guiando las almas en su transición, pero también como un catalizador de transformación espiritual. No es simplemente un destructor, sino un facilitador del cambio necesario. Hoy en día, según las tradiciones esotéricas, Samael reside en Gehenna, el reino espiritual entre los mundos. Sin embargo, su influencia se siente en todas partes donde ocurre una transformación profunda o un final necesario para un nuevo comienzo. Lo más fascinante de Samael es que representa la dualidad perfecta. No es completamente malvado ni completamente bueno. Es como el fuego, puede destruir pero también puede purificar. Puede traer dolor, pero también transformación y renacimiento. Su legado nos recuerda que el cambio, aunque a veces doloroso, es necesario para el crecimiento. En nuestra vida diaria, podemos ver la influencia de Samael en cada momento de transformación significativa, en cada final que da paso a un nuevo comienzo. Nos recuerda que la muerte no es solo un final, sino también una transición, y que el cambio, aunque temido, es una parte esencial de nuestra evolución espiritual.
En las antiguas escrituras y textos religiosos existe un ángel fascinante y misterioso llamado Azazel, cuya historia ha cautivado a estudiosos y creyentes durante milenios. Antes de su caída, Azazel ocupaba una posición privilegiada en el cielo. Era uno de los ángeles más cercanos a Dios, específicamente un querubín guardián, y se le conocía como el portador de luz. Su especialidad era extraordinaria. Era el maestro de los artesanos celestiales, experto en el arte de forjar metales y crear objetos de inmensa belleza. Pero la historia de Azazel toma un giro dramático. Según los textos antiguos, especialmente el libro de Enoc, Azazel fue uno de los líderes de los vigilantes, un grupo de ángeles que se enamoraron de las mujeres mortales. Su caída del cielo no fue solo por esta transgresión, sino por algo más profundo. Decidió compartir conocimientos divinos con la humanidad. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Azazel enseñó a los humanos secretos que se suponía debían permanecer en el reino celestial. Les mostró el arte de la metalurgia, cómo forjar armas y crear joyas. A las mujeres les enseñó el arte del maquillaje, la seducción y el adorno personal. También compartió conocimientos sobre astrología y el uso de raíces y hierbas. Como castigo por estas acciones, su encomienda en la tierra es bastante sombría. Según las escrituras, Azazel fue condenado a permanecer encadenado en el desierto de Dudael, un lugar remoto y desolado. Se dice que debe cargar con los pecados de toda la humanidad, un papel que se refleja en el antiguo ritual del chivo expiatorio. En cuanto a su paradero actual, las tradiciones místicas sugieren que Azazel continúa confinado en el desierto de Dudael, que algunos ubican en algún lugar entre los actuales Israel y Jordania. Sin embargo, otras interpretaciones modernas sugieren que su presencia es más metafórica, representando la dualidad entre el conocimiento divino y la tentación humana. Es fascinante cómo la historia de Azazel sigue resonando en nuestra cultura moderna, recordándonos el eterno dilema entre el conocimiento prohibido y el progreso humano, entre la obediencia divina y el libre albedrío. En los antiguos textos sagrados, Lucifer era conocido como el más hermoso y poderoso de todos los ángeles creados por Dios. Imagínate por un momento al ser más resplandeciente del cielo, cuyo nombre significa portador de luz o estrella de la mañana. Como el arcángel más cercano a Dios, Lucifer ostentaba un cargo de inmensa importancia. Era el querubín protector, el líder de los coros celestiales. Su poder era prácticamente ilimitado, segundo solo después del Creador mismo. Tenía la capacidad de influir sobre otros ángeles y poseía una sabiduría y belleza incomparables. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante que llevó a este ser magnífico a su caída. El orgullo. Lucifer comenzó a creer que merecía ser igual a Dios. Su belleza y poder lo cegaron hasta tal punto que organizó una rebelión en el cielo, convenciendo a 1/3 de los ángeles para que lo siguieran. La guerra celestial que siguió culminó con su expulsión del cielo, junto con todos sus seguidores. Cayeron como relámpagos, perdiendo su gloria original, pero no todo su poder. Es aquí donde Lucifer se convierte en Satanás, el adversario. ¿Y qué ha aportado a la humanidad? Según las Escrituras, fue él quien introdujo la duda en el jardín del Edén, ofreciendo a Eva el conocimiento del bien y del mal. Algunos argumentan que esto dio a los humanos el libre albedrío y la capacidad de elegir, aunque otros lo ven como el origen del pecado y el sufrimiento. Su encomienda actual, según las creencias, es bastante clara. Actúa como el acusador de la humanidad, el tentador que busca alejar a las almas de lo divino. Opera como el príncipe de este mundo, influyendo en los asuntos terrenales a través de la tentación, el engaño y la manipulación. Sin embargo, hay un aspecto importante que debemos considerar. Lucifer solo tiene el poder que nosotros le permitimos tener. A pesar de su astucia y poder, según las Escrituras, está limitado por la autoridad divina y no puede actuar más allá de lo que le es permitido. Esta historia nos deja una profunda reflexión sobre el poder, el orgullo y las consecuencias de nuestras elecciones. Nos recuerda que incluso el ser más elevado puede caer cuando permite que la arrogancia nuble su juicio.